Estamos hablando del libro de Cantar de los Cantares. Y una de las interpretaciones, entonces, es una interpretación alegórica que entiende el libro como la relación que hay entre Dios e Israel. Otra interpretación alegórica es la interpretación cristiana, que creo que la mayoría de nosotros ha escuchado, y es la relación que hay entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Entonces muchas personas lo que hacen es entender el libro de esta manera o en este sentido. Pero además de la interpretación alegórica, hay una interpretación literal. Y la interpretación literal básicamente lo que hace es tomar el libro como lo que el libro realmente es. Una serie de poemas que hablan con mucha claridad y de forma muy explícita, quizá más explícita que en la traducción al español que nosotros tenemos, de sentimientos, deseos, esperanzas, temores de dos personas que se aman y que comparte además el libro de forma muy particular con respecto a los demás libros de la Biblia, elementos eróticos, una relación muy íntima entre dos personas. Entonces, este es como el plus del libro de Cantares, a diferencia de los demás libros de la Biblia. Es el único libro que habla, por así decirlo, de forma directa de la relación íntima y de la relación sexual, y que la describe. Y si ustedes de pronto ven en internet, se acercan un poco a los comentarios, a las diferentes perspectivas que hay del libro de Cantares, creo que muchas personas, pues como siempre, a veces toman la Biblia a su conveniencia, entonces utilizan esa literalidad del libro de Cantares con respecto a la intimidad para tener a veces una mala referencia o dar una mala interpretación de la Biblia, pero realmente la palabra del Señor, como sabemos, es santa, pura, sagrada, y toca el tema porque pues evidentemente es un tema que hace parte de la creación de Dios, de la humanidad, y muestra a la sexualidad precisamente como eso, como un regalo de Dios y como algo sagrado que los seres humanos hemos sido llamados a disfrutar, evidentemente, dentro de las ordenanzas del Señor y dentro de la pureza y dignidad del matrimonio. Entonces, en este sentido, el libro también nos habla de forma muy didáctica, muy clara, de eh, lo que se vive dentro de la relación matrimonial. ¿Listo? Entonces, es un libro que directamente está escrito precisamente para poder afirmar ese tipo de amor y ese tipo de relación. ¿Listo? Del autor tenemos a Salomón, porque en 1.1 dice que el autor es Salomón, le creemos a la palabra. Sin embargo, pues hay más tradiciones acerca de la autoría, hay más intuiciones de otras personas que dicen que posiblemente podría ser que no fuera Salomón, sino que fuera dedicado a Salomón, o que solamente se dijo que era de Salomón para que el libro pudiera ser considerado como inspirado, o que el libro se hizo mucho tiempo después del exilio. En fin, hay eh, varias posturas, pero lo realmente válido parece ser que sí es un escrito de Salomón. Evidentemente que su expresión es una expresión, como creo que lo mencionaba alguien cuando leímos Eclesiastés o Proverbios, es una expresión de la unidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces ahí vemos o llega la paradoja o la contradicción de, bueno, porque si Salomón tuvo 1000 mujeres, está haciendo una expresión de la moralidad y de la santidad y en fin. Sin embargo, creo que el mismo libro aclara que hay una fijación, por así decirlo, especial, específica para la mujer a la que se está escribiendo el libro, que en este caso es la Sulamita, ¿verdad? Ah, Dice que muchas son las ¿y esposas, dónde muchas son las será concubinas, la pero, señal? pero que como ella no hay ninguna, ¿verdad? Entonces, eh, lo más probable es que sí sea escrito por Salomón, ¿vale? Muy bien. ¿Quiénes son los destinatarios del libro? Los destinatarios directos son los esposos. Es un libro, como les decía hace un momento, y vamos a verlo de pronto ahorita en el contexto cultural, escrito para expresar la relación de amor, la relación íntima, de manera que no pueden haber otros destinatarios diferentes, porque sabemos que el principio bíblico de Génesis Apocalipsis es que la relación íntima se viva dentro del matrimonio entre esposos. Entonces ellos son los principales destinatarios, y para el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes,
que fue el tiempo que vivieron después del tiempo de Salomón. Bien, listo. ¿Qué principio encontraron ustedes en su investigación? Como propósito, yo tengo celebrar el amor romántico como Dios lo diseñó e ilustrar el amor de Dios por su pueblo. Súper. Yo tengo deseo, compromiso y darse a la persona amada a pesar de los obstáculos. Ok. Mi hermana Rubiela, si tienen dos dispositivos conectados allá, hay que mutear uno de los dos y silenciarlo también, Sí, para que no tengamos ese eco. ¿Listo? perdón, Muy bien. mi turno. Yo miro aquí el respeto, ¿no? El respeto de una manera muy importante en este libro. Así es. Lucho. Yo tengo la relación conyugal entre Salomón y su esposa, desconocida. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo tengo entonces, o nosotros sacamos para nuestro material, el amor conyugal como principio. Y el propósito, mostrar el amor, la intimidad matrimonial como regalos de Dios y dones para ser disfrutados dentro del matrimonio. Su género, como los demás, es poético. Y vamos a hablar entonces en este puntico del contexto cultural. Habíamos dicho que habían dos civilizaciones que habían influenciado, que eran las que presentaban mayor influencia en la sabiduría oriental y en la sabiduría bíblica. ¿Cuáles eran esas dos? La griega y la babilonia. Babilonia. Babilonia, sí, griega. Era Babilonia y Roma, ¿no es? No, Grecia. No, era la romana. No, ninguna de las dos, ni ¿La de Egipto? griega ni romana. Ah, Egipto. Egipto, sí. Ah. Egipto, sí. Egipto, Y Egipto. Babilonia, sí. Si habíamos hablado de la griega, pero dijimos que la griega era ya para los libros más actuales, ¿no? O sea, para los últimos, los del año 500, más o menos, que es cuando comenzó a florecer la sabiduría en Grecia. El tiempo de Sócrates, Aristóteles, Platón, todos ellos son por allá del 500 en adelante. Entonces, ahí sí comienza la sabiduría griega a influenciar. Antes era la sabiduría egipcia, de hecho la más antigua es la egipcia, y llega después la sabiduría de Siria o de Babilonia, que es básicamente la misma, o se comparten demasiados aspectos entre ellas dos. Entonces, dentro de la sabiduría de ellos dos, de Siria, Babilonia y Egipto, el tema del amor, el tema de la intimidad también es un tema que se toca dentro de esos libros de sabiduría, dentro de esas producciones de sabiduría. Sin embargo, pues evidentemente la Biblia no lo hace de la misma manera que la sabiduría trata al mundo. Habíamos dicho que una de las diferencias grandes entre los libros de sabiduría de esas culturas y el libro de Salomón o los libros de sabiduría de la Biblia era, por ejemplo, que en la Biblia no tenía mitología, ¿recuerda? Que en la sabiduría antigua hay mucha mitología, la Biblia no contiene mitología, la Biblia no contiene contradicciones y la Biblia no contiene cosas inmorales. Entonces, evidentemente, al tocar el tema de la relación íntima, al tocar el tema de la sexualidad, es muy fácil caer en lo inmoral, es muy fácil caer en el lenguaje obsceno, es muy fácil caer en lo vulgar, y la sabiduría de la palabra del Señor brilla en ese sentido, en que toca el tema de una manera sagrada, literalmente, de una manera decente, de una manera santa, pero también de una manera clara. Entonces, eso es como uno de los grandes características que tiene el libro de Cantares. Bien, entonces, la Biblia contiene a veces cosas y narraciones de hechos inmorales, como lo vimos, por ejemplo, en el libro de los jueces, ¿se acuerdan? Con el tema de la concubina y del levita. Pero la Biblia jamás se expresa en términos inmorales, ni en términos indecentes, y en eso, pues, evidentemente también vemos la sabiduría de Dios y la santidad de Dios de poder tratar estos temas de una manera tan sagrada, y de una forma tan exacta para mostrarnos cómo la intimidad del amor es un don de Dios para los seres humanos, es una idea de Dios, y eso es algo muy importante porque muchas veces
el tema de la sexualidad dentro de la religión, dentro del estudio bíblico, se veía o se vio por mucho tiempo como algo malo. Realmente lo que sucedió es que cuando la iglesia se paganiza, allá en el año 300 después de Cristo, con el Imperio Romano, toda esa visión griega, toda esa filosofía griega y esa filosofía romana comienzan a entrar en las posturas de la iglesia. Y lo que sucede es que ellos tienen una visión de la filosofía platónica que entiende todo lo material como algo malo. Entonces, al comprender las cosas así y ver textos, por ejemplo, como los de Pablo, que dice, no voy golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo, ¿se acuerdan de ese texto? Entonces, comienzan a confirmarse como esas ideas de que todo lo material, todo lo corporal es malo y debe rechazarse, y por eso la sexualidad se convierte en un tabú, la sexualidad se convierte en algo de lo que no se debe hablar, y se convierte como en la expresión pecaminosa, al punto que muchos llegaron a interpretar, evidentemente mal interpretado, que era la sexualidad del fruto prohibido en el Génesis, y que cuando Adán y Eva tuvieron relaciones desagradaron a Dios. Y pues evidentemente sabemos que no es así, porque Dios bendijo al hombre y bendijo su sexualidad, y la bendición del hombre fue precisamente que se pudiera reproducir y llenar la tierra. Entonces, la sexualidad es una idea de Dios, y Dios no tiene malas ideas. Todas las ideas de Dios son buenas. Evidentemente, pues somos testigos de cómo el tema se ha corrompido y cómo Satanás ha corrompido este tema, pero nosotros no debemos caer tampoco en el extremo de ser santurrones, no santos, sino santurrones, y negar lo que Dios nos ha dado. Lo que debemos hacer no es negarlo, sino santificarlo y vivirlo para su gloria. Amén. De manera que podamos cumplir su propósito y que el nombre del Señor sea entonces glorificado. Bien, listo. Vamos entonces a hablar acerca de la estructura del libro. Ese está en nuestro material. La estructura del libro tiene 3 partes básicas, que es una introducción en los primeros 4 versículos, una colección de poemas del capítulo 1, verso 5 capítulo 1, 5 al capítulo 8, 7, una colección de poemas. Pudimos identificar 7 poemas, de los que vamos a mirar tal vez ahorita algo, y una conclusión en los últimos versículos del 8 al 14, la conclusión del libro. Bien, como les digo, el libro de Cantares es un libro de los poéticos el más poético, ¿sí? Entonces, la forma del poema del libro de Cantar de los Cantares no se puede diseccionar de una forma como tan clara y tan definida como lo hacíamos con otros libros. De hecho, estos poemas que nosotros sacamos son, digamos, viéndolos desde perspectivas muy amplias, porque si nosotros nos acercamos, van a haber versículos o van a haber textos ahí que están hablando de otras personas o de otros personajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos diálogos entre el esposo y la esposa, monólogo de la esposa, monólogo del esposo. Creo que todos sabemos que es un monólogo, ¿verdad? Cuando solo una persona está hablando, está dando un discurso, ¿sí? Esta clase, cuando ustedes no participan, se convierte en un monólogo. Por eso es importante que participemos. Entonces, a veces solamente la esposa está hablando, a veces solamente el esposo está hablando, pero como les digo, hay momentos en los que entra el plural. Por ejemplo, en el sexto poema dice diálogo del coro, ¿sí lo ven? 7:1 al 13, aquí dice diálogo del coro, y hay muchas veces donde dice, por ejemplo, nos gozaremos, nos alegraremos, y no está hablando ni el esposo ni la esposa, sino que pareciera que hay un grupo ahí de personas que está hablando también. No es fácil marcar tampoco escenarios, porque a veces, no sé si lo notaron, a veces están en el campo, a veces están en la ciudad, a veces están en las afueras, a veces están en las orillas, en las fronteras, en los muros, en las casas. Entonces tampoco es fácil marcar un escenario, pero de eso se trata precisamente la poesía. Recuerda que cuando vimos la introducción a los libros poéticos dijimos que lo que los autores hacen es mostrarnos imágenes, mostrarnos panoramas, mostrarnos paisajes, por así decirlo, en donde se desarrollan
los contenidos de los que ellos quieren hablar y en sentido estricto en Cantares de esa relación íntima que hay en la pareja, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces ahora sí a hablar del contenido. Como decía hace un momento, el contenido habla de la intimidad matrimonial en todo el libro. Comienza entonces con la expresión de la esposa y a pesar de que la autoría del libro es de Salomón, si nos acercamos al libro nos vamos a dar cuenta que la esposa tiene más diálogos o más texto, por así decirlo, que el esposo. Entonces casi que la mujer está hablando más, está expresándose más, pero también pues el esposo habla. Las metáforas del comienzo son metáforas del vino y son metáforas del ungüento y habla acerca del olor del esposo, habla de que es como un ungüento derramado y habla de que sus amores son más o son mejores que el vino. Estas metáforas y el resto de imágenes metafóricas que encontramos en el libro debemos comprenderlas no como una forma literal de ver la imagen ahí, sino buscar el significado y el sentido que tenían dentro de la cultura del pueblo y dentro de la cultura a la que se está escribiendo. Entonces, por ejemplo, el vino siempre es un sinónimo de gozo, de alegría, de fiesta, de celebración. Entonces ella está diciendo, tu amor es algo digno de celebrar, es algo en lo que me gozo, en lo que me deleito, en lo que me alegro. Y cuando llega la comparación con el ungüento, está hablando del valor, que es algo preciado, es algo muy valioso, es algo muy importante. Entonces, estas imágenes nos muestran, son realidades, ¿verdad?, del corazón, de la cultura, de la comprensión y del pensamiento oriental. ¿Bien? Muy bien. Entramos entonces en esta colección de poemas que fluyen como un diálogo. A veces habla el esposo, a veces habla la esposa, a veces habla la mujer y encontramos elementos esenciales para la vida en pareja y el primero de ellos que señala la intimidad precisamente es alejarse de todas las demás personas, ¿sí? En el contexto no hay un mensaje para el pueblo colectivamente, como de pronto sí lo hay en los libros de historia, en los libros que vamos a ver proféticos, ¿verdad? Que habla para todo el pueblo, no son dos personas que están viviendo ellos dos solitos juntos, esta realidad que van a experimentar la intimidad. Vamos a ver algunos elementos importantes de la intimidad y también comienza a expresarse una mutua admiración. Cuando a veces escuchamos conferencias para parejas y todo el tema, decimos que, o la mayoría de conferencias, enseñanzas dicen, bueno, el hombre necesita sentirse admirado, pero la realidad es que la mujer también, o sea, todos los seres humanos tenemos esa necesidad. Y el cantar de los cantares expresa esta admiración mutua en la descripción física que se hace de la mujer y la descripción física que se hace del hombre y cómo ellos dos comienzan a describir a su ser amado, evidentemente, como les decía, en los términos de su cultura y en los términos de lo que ellos consideran lo más hermoso y lo más valioso. Entonces aquí volvemos otra vez a la metáfora. Aprendíamos que la metáfora es una imagen, ¿cierto?, que nos está hablando de una realidad, que nos muestra una imagen, pero no quieren que nos quedemos con esa imagen, sino que nos muestra una realidad. Entonces, por ejemplo, veíamos el ejemplo de Dios como la roca, ¿verdad? La Biblia dice, Dios es la roca de mi salvación, Dios es la roca de Jacob, no hay roca como nuestro Dios. La pregunta es, ¿Dios es una piedra? ¿Dios es una roca? No, evidentemente no. Dios no es una roca. Esa expresión de Dios es mi roca no está diciendo Dios es una piedra, sino que nos está mostrando la realidad de Dios que permanece para siempre, que es fuerte, que a pesar de que lleguen las olas, los vientos no se va a mover, que es inconmovible. Eso es una metáfora. Entonces, esa misma manera de expresarse se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares, cuando empieza a hacer descripciones que a nosotros nos parecen nada románticas y nada bonitas, ¿verdad? Decirle, por ejemplo,
una mujer que sus dientes son como un rebaño de ovejas trasquiladas, pues eso a nosotros no nos habla mucho de algo hermoso, ¿verdad? Pero evidentemente para su cultura, para la cultura de ellos, eso era algo muy bonito y muy bello de ver, cómo habían rebaños de ovejitas que se veían todas iguales. Eso es lo que quiere decir. Además, tengamos en cuenta que en el tiempo de Salomón no había crema dental, cepillos de dientes, ni tratamientos dentales para enderezar los dientes. Entonces, decirle a una mujer que tus dientes son parejos, como un rebaño de ovejas trasquiladas, es un gran, gran, gran halago, ¿verdad? También encontramos cosas como la descripción del cuello, como la torre de David sobre el que cuelgan escudos. O sea, si uno ve un cuello, uno no lo va a comparar como el de una torre, porque pues nosotros no tenemos esas referencias culturales. Pero lo que quieren decir en cada una de esas expresiones es que son lo más hermoso, son lo más admirable, que son dignos de admirar, que es también una expresión muy clara entre que la esposa hace del esposo, que dice: mi amado es señalado entre 10,000. Eso también lo veíamos en el curso prematrimonial, y se trata de dar la preferencia a tu esposo y a tu esposa, de que si tuvieras la oportunidad de elegir cada día de nuevo, siempre lo elijas a él, siempre la elijas a ella, porque ella o él es lo más deseable para tu vida. Entonces, de eso se trata esta admiración mutua. Y también llama la atención esa atención a los detalles. Todo el cuerpo literalmente está descrito en el libro de Cantares. A veces nosotros que no tenemos como la pericia de ver el lenguaje, se nos escapan muchos detalles que creo que también está bien que se nos escapen, pero todo el cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer, está descrito en su totalidad en el libro de Cantares de esta manera poética, ¿sí? De esta forma que lo que busca no es la obscenidad ni la vulgaridad, sino lo que busca es mostrar esa admiración y esa fijación de cómo yo me estoy fijando en el cuerpo de la persona que amo y cómo me atrae, cómo lo admiro, ¿sí? Cómo lo busco. Y eso es algo también de lo que se habla mucho, es el deseo mutuo de estar constantemente juntos, ¿cierto? Y que nos dejen un tiempo para estar solos, para poder disfrutarnos, para poder deleitarnos, para poder disfrutar el uno del otro. Y eso también tiene que hablarnos mucho de la necesidad que hay dentro de la intimidad, dentro del matrimonio, de la demostración de afecto. Muchas veces también eso es algo que se ha perdido dentro de la iglesia, porque nos convertimos en santurrones y en religiosos. Entonces, darle un mirar bonito a mi esposa, darle un halago a mi esposa, darle un beso a mi esposa en público, darle una caricia de amor a mi esposa en público, a veces se nos ha convertido como en algo raro, extraño y muchas veces reprochable, cuando no debe ser así. Lo reprochable es que no expresemos el amor, porque Dios nos llamó a amarnos en el matrimonio y a dar testimonio de ese amor. De hecho, Dios es glorificado cuando dos personas se aman íntimamente dentro del matrimonio. Entonces, una de las maneras de dar gloria a Dios en nuestro matrimonio es disfrutando de la intimidad y de la relación íntima que el Señor nos ha dado como un don y como un regalo para que las disfrutemos. Un aspecto importante de esta demostración de afecto es que hay palabras afectuosas, pero también hay hechos afectuosos, ¿sí? No se trata solamente de halagarse mutuamente, sino que también hay caricias, hay besos, hay abrazos, hay miradas, hay tantas expresiones de amor, y el amor expresado en palabras y en hechos hacen que la intimidad afectiva crezca. Y eso es muy importante dentro del matrimonio, porque eso es lo que Satanás viene a atacar. De hecho, Dago al comienzo de la clase nos estaba señalando esa expresión, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, y es precisamente esa expresión de decir, somos vulnerables, hay cosas que nos pueden dañar, hay cosas que nos pueden afectar, y por eso trabajamos en nuestra intimidad, trabajamos en conocernos, trabajamos en afirmarnos, en admirarnos, en
llenarnos, en hacernos suficientes el uno para el otro y no tener que estar buscando afuera cosas que no debemos estar buscando, ¿verdad? El libro va dirigido a la necesidad de una relación íntima, que es distinto a una experiencia íntima. La relación íntima es diferente a la experiencia íntima. Muchas personas andan buscando o buscan solamente o llegan solamente a tener experiencias íntimas, pero muy pocos construyen y trabajan por una relación íntima. Y evidentemente lo que el Señor desea es que nosotros tengamos una relación íntima dentro del matrimonio. El libro nos habla del auténtico placer sexual, y era algo que estaba mencionando hace un momento, y es que la sexualidad es una idea del Señor, ¿sí? Y es una buena idea. A quien se le ocurrió la idea de la sexualidad fue a Dios. Dios pudo haber hecho que nosotros nos reprodujéramos de cualquier manera, de cualquier forma, como los peces. Yo no sé si usted sabe cómo se reproducen los peces, pero los peces no tienen contacto físico en su reproducción, o al menos la mayoría de las especies no lo tienen. Si la hembra suelta los huevitos y después el macho viene y los fertiliza afuera y todo eso pasa en el agua, y ya cuando el macho está fertilizando los huevitos, la hembra está lejos. No hay un contacto físico, no hay intimidad. Dios pudo haber hecho que nosotros nos reprodujésemos de la misma manera, pero no quiso. A Dios se le ocurrió la idea de que fuésemos seres sexuales, y de que el sexo fuera algo placentero también es idea de Dios, ¿sí? Dios pudo hacer que no sintiéramos ningún tipo de placer. Dios pudo hacer que fuera como cualquier otra cosa que vivimos de la vida, como, no sé, mirar, respirar, oír, ¿sí? Pero Dios quiso que el sexo fuera placentero. Entonces aquí el problema no es que seamos seres sexuales o que el sexo nos cause placer. El problema es la corrupción que ha tenido el área sexual en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestra naturaleza humana también, que por ser pecaminosa y caída la ha corrompido. Entonces, como les decía al comienzo, lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar constantemente no es negarnos de las cosas que Él nos ha dado, sino tomar las cosas que Él nos ha dado y santificarlas. Bien, entonces eso es lo que muestra el libro, ¿vale? Constantemente nos muestra varias metáforas acerca del agua. Por ejemplo, hay una metáfora constante que también es una metáfora que encontramos en Proverbios. Acuérdense cuando Proverbios decía no se derramen el agua de tu manantial por las calles, ¿cierto? Sino que bebe el agua de tu propio pozo. Está hablando de la intimidad. Entonces es un elemento constante. Bien, entonces hay metáforas y en nuestro material están bastante explícitas que nos hablan acerca de esa realidad, ¿vale? Un tema también importante que vemos dentro del libro, ya voy a cambiar acá nuestra imagen, es acerca de la necesidad de integridad dentro del matrimonio. Dago también señalaba hace un momento que una de las cosas que celebraba al esposo, de las que se alegraba el esposo, era que su esposa fuera virgen. Cuando dice literalmente el libro, eres un jardín cerrado, no está hablando de cosas diferentes a que ella es una mujer que se ha guardado. Entonces se muestra la integridad y la necesidad de fidelidad dentro del matrimonio. Cuando nosotros leemos esto y decimos, bueno, lo escribió Salomón, se entiende, o la interpretación es que esto pasó antes que Salomón se dejara desviar su corazón y cayera en el adulterio y en la vida de lascivia que tuvo. Entonces, cuando fue viviendo para su esposa únicamente. Pero bueno, esas cosas históricas creo que las sabremos solamente en el cielo. El punto aquí es que la Biblia, el Espíritu Santo inspira este libro para que podamos comprender la necesidad de la pureza del matrimonio, de la integridad dentro del matrimonio y de poder realizarse dentro del matrimonio. Hay un fuerte rechazo del adulterio y de toda forma de adulterio que hoy, gracias a la expresión que dijo Jesús acerca del adulterio, tenemos más claro.
porque el adulterio viene y destruye todo, ¿sí? O sea, y no solamente el matrimonio, sino que creo que es uno de los pecados que tiene una mayor onda de destrucción, una mayor onda explosiva. Nosotros hemos hablado que delante de Dios, pecado es pecado, ¿sí? O sea, Dios no hace como una clasificación, pero evidentemente hay pecados que destruyen más que otros. Entonces siempre ponemos el ejemplo, yo puedo decir llegué temprano a clase, ¿sí? Y si no llegué temprano, pues eso es mentira y mentir es pecado, ¿verdad? Pero esta mentira, yo estoy diciendo que es pecado y que Dios seguramente me va a disciplinar por ello, no tiene la misma onda destructiva de un adulterio, que cae sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposa, muchas veces sobre mis generaciones posteriores. Entonces, siempre el adulterio es totalmente rechazado y es como el mayor enemigo de cada expresión de amor. De hecho, también nosotros debemos cuidarnos y comprender que así como el amor se expresa físicamente, pero también intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, así también puede haber adulterio de muchas maneras. ¿Sí? El adulterio no siempre es físico, también hay adulterio intelectual, hay adulterio emocional, hay adulterio espiritual. La palabra de Dios dice allá en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y eso es adulterio espiritual. Cuando yo tengo una doble fidelidad a Dios y al mundo, estoy cometiendo adulterio espiritual. Hay adulterio emocional, cuando tengo una intimidad emocional con una persona mayor que con la de mi esposo o mi esposa. O sea, dentro del hogar cristiano, dentro del hogar bíblico, no cabe un mejor amigo para la esposa ni una mejor amiga para el esposo distintos a ellos dos. No cabe jamás la expresión de decir, te voy a contar algo que mi esposo no sabe, te voy a contar algo que mi esposa no sabe, porque eso está atentando contra la intimidad del matrimonio, eso está atentando contra la unidad que el Señor quiere que el matrimonio tenga. ¿Ven? Entonces, lo que este libro nos está mostrando es precisamente eso, y para eso fue escrito, para que podamos entender el deleite que hay en el matrimonio, podamos entender la buena idea de Dios al crear la sexualidad de la forma que la hizo, y para que podamos entender también que Dios es un Dios que es sabio, que es justo, que es perfecto en todas las cosas que Él hace. Bien, listo. La conclusión entonces que encontramos es como esa reflexión final que la esposa hace del amor, que es donde encontramos ese texto tan famoso que dice, fuerte como la muerte es el amor, duro como el Seol, los celos, y nos muestra de la necesidad que tenemos de sabiduría del Señor también para disfrutar de ese amor, ¿vale? Y para poder tenerlo siempre en el correcto equilibrio, ¿verdad? Porque hemos aprendido también que lo único que debe estar en el trono de nuestro corazón es Dios. Y yo puedo deleitarme sublimemente en mi esposa o en mi esposo, amarlo, amarla sobre todas las demás personas, pero nunca sobre las demás, sobre todas las cosas, porque el único que debe estar ahí es el Señor. Y es en la medida en que yo busco glorificar al Señor, en que yo puedo amar a mi esposo y amar a mi esposa de la manera que Él lo desea. Bien, listo. De eso básicamente entonces se trata el libro de Cantares.